Mi esposo me obligó a bajar de nuestro jet privado, diciendo, es solo para la familia. Poco sabía él que yo era el cerebro detrás del mayor éxito de su empresa. No dije nada, pero horas más tarde, me llamó presa del pánico cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Recuerdo el viento frío golpeando mi rostro mientras estaba allí parada, indefensa y desconcertada, viendo el jet privado elevarse hacia el cielo sin mí. Se me encogió el corazón. Un gran peso se instaló en mi pecho. Siempre había sido parte de su plan. Sin embargo, allí estaba yo, varada en la pista, obligada a bajar con una sola frase despectiva. Es un viaje solo para la familia. Las palabras resonaron en mi cabeza, agudas y crueles, pero lo que realmente me dolió fue el tono. No hubo consideración, ni disculpas, solo una decisión rápida y sin emociones. No podía creerlo. Había pasado años apoyándolo, construyendo todo lo que tenía, pero aquí estaba yo, dejada de lado como si fuera una simple ocurrencia tardía. Gracias por estar aquí y acompañarme en este viaje. Estas historias de resiliencia y autodescubrimiento resuenan contigo. Asegúrate de presionar el botón de suscripción. Es gratis y significa mucho para mí mientras continuamos haciendo crecer esta increíble comunidad juntos. Empecemos. Primero, pensé que había oído mal. Seguramente esto no podía estar pasando, no después de todo lo que había hecho por él. El lujo del jet privado era solo un símbolo de la vida que habíamos construido juntos, de mi arduo trabajo tras bambalinas. Sin embargo, mientras estaba allí parada, con los ojos recorriendo el horizonte, mis manos temblando, la realidad se impuso. Él ya no me necesitaba. Yo no era su socia. Era un accesorio, una espectadora de su éxito. La ira burbujeaba dentro de mí, pero más que eso, sentía una abrumadora sensación de traición. Lo que más dolía no era la exclusión, sino la frialdad con la que se había producido. No hubo explicación, ni empatía. Había sido parte integral de cada acuerdo importante, de cada estrategia comercial que lo llevó al éxito del que ahora disfrutaba. Pero hoy, eso no significaba nada. Me había reducido a nada más que una sombra de la mujer que solía ser, un simple accesorio en su mundo que ahora se consideraba prescindible. A medida que el avión se hacía más pequeño en el cielo, sentí un escalofrío repentino en la columna vertebral. ¿Era esto? ¿Era realmente solo una parte olvidada de su vida? Una mujer que había dedicado su juventud, su inteligencia y su energía a hacer realidad sus sueños. Mi mente se aceleró, reconstruyendo todo lo que había soportado en silencio a lo largo de los años. La sutil negligencia, el desprecio casual por mis contribuciones y la forma en que siempre se llevaba el crédito por todo. Pero ahora, de pie en el frío, vi las cosas con claridad por primera vez. Y luego, justo cuando el jet desaparecía entre las nubes, escuché algo que lo cambiaría todo. Estaba sola, abandonada y olvidada, pero todavía tenía oídos. En la distancia, pude escuchar su voz, la voz de su asistente, y las palabras que pronunciaron me golpearon como una bofetada en la cara. Una vez que se cierre este trato, tendremos la vida resuelta, dijo, como si estuviera hablando de sus próximas vacaciones. Ya no la necesito, todo va viento en popa. No la necesito para el siguiente paso. Mi corazón se detuvo. No estaba hablando de mí, pero la traición era aún peor de lo que había imaginado. No se trataba de un viaje familiar, se trataba de su última aventura empresarial, algo en lo que había volcado mi corazón y mi alma durante años. El éxito de la empresa, el éxito del que ahora se llevaba todo el crédito, se había construido sobre mis ideas, mis estrategias y mis sacrificios. De repente, sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía. La comprensión me golpeó con fuerza. No era la esposa amorosa en la que se apoyaba. Era la mujer olvidada entre bastidores, aquella cuya inteligencia y arduo trabajo habían sido invisibles para todos, incluido él. Y lo que más dolía era que esta traición no era solo personal, era pública. Estaba anunciando al mundo que yo ya no importaba. En ese momento, supe que no podía seguir callada. Había vivido en las sombras durante demasiado tiempo, constantemente pasada por alto mientras él se regodeaba en la gloria de todo lo que habíamos construido juntos. Pero ahora, en el viento frío y el silencio que siguió, me hice una promesa a mí misma. Era hora de un cambio. Era hora de recuperar lo que me pertenecía por derecho. Sabía que tenía el poder, no en forma de fuerza física o bruta, sino en mi mente, mi intelecto, lo mismo que lo había hecho exitoso. Y ahora lo iba a usar en su contra. Mientras me alejaba de la pista, mi mente ya estaba dando vueltas con ideas, con planes. Los engranajes de mi cabeza giraban, y por primera vez en años, me sentí viva con un propósito. Le haría darse cuenta de cuánto dependía de mí,
de cuánto me había subestimado. Su éxito nunca había sido solo suyo, y no iba a dejar que lo olvidara. Sabía que no sería fácil, sabía que tomaría tiempo, estrategia y paciencia. Pero también sabía que cuando llegara el momento, cuando ejecutara mi plan, sería la venganza más dulce que pudiera imaginar, y él lamentaría cada instante en que pensó que podía descartarme sin consecuencias. Pero por ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. Dejar que disfrutara de su viaje solo para la familia. Dejar que celebrara su nuevo éxito con su asistente mientras yo trabajaba en silencio en las sombras. Sería paciente, porque a veces la mejor venganza no es inmediata. Es la que lleva tiempo, la que se construye lentamente hasta que golpea con una fuerza que nunca vio venir. Ya podía ver los titulares. El imperio del magnate de los negocios se derrumba tras la traición de la mujer que lo hizo posible. Iba a ser hermoso. Mientras estaba sentada en la tranquilidad de mi vacía sala de estar, el único sonido era el tic-tac constante del reloj en la pared. Siempre había sido la tranquila, la que mantenía las cosas funcionando sin problemas mientras el caos de la vida se desarrollaba a mi alrededor. Mi nombre es Evelyn, y durante la última década había sido la arquitecta silenciosa detrás de todo lo que mi esposo, Alex, había construido. Por fuera, éramos la pareja perfecta, una hermosa casa, un negocio exitoso, una familia que parecía tenerlo todo. Pero bajo la superficie, las cosas nunca fueron tan perfectas como parecían. Conocí a Alex cuando recién comenzaba mi carrera. Tenía grandes sueños, y él era el hombre encantador y ambicioso que parecía compartir esos sueños. Era decidido, inteligente y tenía el tipo de carisma que hacía que la gente quisiera estar cerca de él. Me enamoré perdidamente de él, como muchas mujeres jóvenes hacen cuando conocen a alguien que parece ser la respuesta a todas sus esperanzas y deseos. Él era todo lo que yo quería, exitoso, seguro de sí mismo y listo para conquistar el mundo. Y por un tiempo, pensé que yo era lo mismo para él. Nos casamos rápidamente, arrastrados por el torbellino de nuestra creciente relación. En los primeros días, me incluía en todo, buscando mi consejo sobre asuntos de negocios, pidiéndome mi opinión sobre la dirección de su empresa. Se sentía como una sociedad, una verdadera colaboración. Estaba feliz de apoyarlo, de ayudarlo a navegar por el mundo de los negocios que él estaba tan ansioso por conquistar. Pero en algún momento del camino, las cosas cambiaron. La empresa creció, y también lo hizo el ego de Alex. Comenzó a depender menos de mí para obtener apoyo y más de su propia seguridad en sí mismo. Lo que alguna vez había sido un esfuerzo de equipo se convirtió en el tomando decisiones por su cuenta, sin consultarme, como si mi opinión ya no importara. Las primeras veces, lo dejé pasar. Estaba ocupado, después de todo, dirigiendo un imperio en crecimiento. Pero luego, a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que la relación entre nosotros ya no estaba equilibrada. Él seguía siendo el brillante hombre de negocios, pero yo era la que silenciosamente se aseguraba de que todo funcionara entre bastidores. Los horarios, las reuniones, los tratos, todo estaba orquestado por mí. Y él nunca me dio crédito. No se trataba de elogios o reconocimiento, sino de la sensación de que era invisible para él. Ya no era su igual, ya no era la socia que alguna vez fui para él. Era solo la esposa, la que se aseguraba de que su café estuviera caliente y la casa en orden mientras él hacía todo el trabajo importante. Había dejado mis sueños en espera por él, por nosotros. Había dejado de lado mis propias ambiciones para ayudarlo a lograr las suyas, y era algo que hice de buena gana. Pero en algún momento del proceso, me perdí a mí misma. La mujer que alguna vez había estado ansiosa por ascender en la escala corporativa se había convertido en un personaje secundario en su propia vida. Me quedaba en casa, me ocupaba de los detalles y sonreía cuando se llevaba todo el crédito. Pero en los rincones tranquilos de mi mente, el resentimiento comenzó a crecer. Había construido su imperio con mis ideas, mis estrategias, mis noches largas y mis madrugadas, y sin embargo, sentía como si nunca hubiera existido en la historia de su éxito. A medida que pasaban los años, aprendí a ocultar mis frustraciones. Sonreía cuando asistíamos a fiestas, aplaudía cuando su empresa alcanzaba nuevas alturas. Pero todo el tiempo, sabía la verdad. Él no podía hacerlo sin mí, pero actuaba como si pudiera. Esa era la parte más difícil. Cuanto más trabajaba, más invisible me volvía. Cuanto más contribuía, menos lo reconocía. Y, sin embargo, me quedé porque pensé que tal vez, solo tal vez, si lo ayudaba lo suficiente, si lo apoyaba lo suficiente, algún día me vería por lo que realmente era. Pero la verdad era que no me había visto en años. Se había centrado tanto en sus propias ambiciones que ni siquiera podía reconocer a la mujer que había estado a su lado desde el principio.
No era solo su esposa, era la socia silenciosa que había sido la mente maestra detrás de su éxito. La estrategia comercial, las asociaciones, las innovaciones, todas habían sido mis ideas. Había tomado sus sueños y los había hecho realidad, pero eso era algo que él había olvidado hacía mucho tiempo. Luego llegó el día en que me di cuenta de que nada cambiaría jamás. No fue solo el incidente del jet privado lo que me llevó al límite, fue todo lo que lo había precedido, los desaires constantes, la falta de aprecio, la creencia tácita de que podía hacerlo todo por sí solo. Y yo había dejado que sucediera. Me había dejado volver invisible, una sombra en el fondo de su vida, siempre presente, pero nunca realmente vista. Pero en el momento en que escuché su conversación con su asistente, fue como si todo encajara en su lugar. No tenía ni idea de cuánto había hecho por él. No tenía ni idea de cuánto dependía de mí. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no iba a ser la socia silenciosa. No iba a desvanecerme en el fondo mientras él cosechaba todas las recompensas. Si quería echarme a un lado, entonces le mostraría lo que realmente significaba perderme. Había pasado años construyendo su imperio, pero ahora era el momento de derribarlo. No se trataba solo de venganza, se trataba de reclamar mi vida, mi identidad y mi valor. Era más que una simple esposa, era la que lo había convertido en quien era. Y si pensaba que podía descartarme sin consecuencias, estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. El dolor de la traición era profundo, pero no iba a dejar que me controlara. Iba a usarlo, cada desaire, cada desprecio, cada momento en el que me había dado por sentada. Esas eran las herramientas que usaría para derribarlo. Porque al final, él me necesitaba mucho más de lo que se daba cuenta, y pronto lo descubriría por las malas. Caminé por la casa esa noche, el silencio tan fuerte que casi me sofocaba. Alex todavía estaba en el jet, disfrutando de la vida que había construido sin mí, y yo me quedaba atrás para recoger los pedazos. Sabía que eventualmente regresaría, pero una parte de mí no podía evitar la sensación de que nunca volvería a ser la persona que una vez fui para él. No era solo el hecho de que me hubiera echado del jet, era todo lo que había llevado a ese momento. La indiferencia silenciosa, la forma en que me había dado por sentada a lo largo de los años, borrando lentamente a la mujer que una vez fui, la mujer que él solía respetar. Cada rincón de nuestra casa se sentía como un recordatorio de lo que había perdido. Recordaba los días en que soñábamos juntos, cuando yo ofrecía sugerencias y él escuchaba, apreciando la inteligencia que yo aportaba. Pero esos días parecían un recuerdo lejano, enterrado bajo el peso de su éxito. Sus ambiciones habían crecido tanto que me había superado, o eso creía él. Había sido su socia, su confidente, pero ahora no era más que una sombra. No podía evitar repetir la conversación que había escuchado antes, aquella a la que le dijo casualmente a su asistente que ya no me necesitaba. Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Había renunciado a tanto para apoyar sus sueños, para asegurar su éxito, y ahora parecía que no era nada para él. Era solo un accesorio, una nota al pie en la historia de su imperio. Pero lo que realmente dolía no eran las palabras en sí mismas, era la finalidad con la que las dijo. No hubo dudas, ni señales de culpa. Era como si fuera desechable, fácilmente reemplazable por alguien que pudiera hacerlo sentir más importante. Esa noche, me senté en la silenciosa oscuridad, con la mente acelerada. Siempre había sido la tranquila, la racional, pero ahora todo eso se estaba desvaneciendo. Mis pensamientos estaban nublados por la ira, por el aguijón de la traición. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo olvidar todo lo que habíamos construido juntos? Había puesto mi carrera en espera por él. Había sacrificado mis propios sueños por los suyos, y ahora me trataba como si no fuera más que un peldaño. La rabia que sentía era abrumadora, pero era más que solo ira. Era la sensación de ser completamente descartada. Durante horas, me senté en esa sala de estar, tratando de reconstruir los pedazos rotos de mi vida. Cada plan que había hecho para nuestro futuro parecía ahora sin sentido. Había pensado que algún día él vería todo lo que había hecho por él, que se daría cuenta de cuánto había sacrificado por el éxito de su empresa. Pero ahora todo lo que podía ver era lo equivocada que había estado. Nunca me había visto realmente, no como una socia, no como una igual. Era solo la mujer que se aseguraba de que todo funcionara entre bastidores. Mis pensamientos giraban mientras trataba de encontrarle sentido a todo. Y luego, en medio de todo ese dolor, sentí un cambio. Una silenciosa determinación comenzó a formarse dentro de mí. La ira que había sentido se convirtió en algo más poderoso, determinación. No me iba a quedar sentada y aceptar esto. No iba a dejar que me pisoteara más. Le había dado todo,
y ahora era el momento de recuperar algo. Mi mente comenzó a trabajar, lentamente al principio, luego más rápido, a medida que el plan tomaba forma. Pensé en cómo me había hecho invisible, cómo había descartado todo lo que había aportado. Pero había una cosa que él no sabía: no podía hacerlo sin mí. Su éxito siempre había estado ligado a mi arduo trabajo, mis estrategias, mi conocimiento, y ahora era el momento de que se diera cuenta de eso. No iba a destruirlo, iba a hacerle enfrentar la verdad de que había construido su imperio sobre los cimientos que yo había creado para él. Se había vuelto demasiado cómodo, demasiado arrogante, pensando que podía hacerlo todo sin mí. Era hora de despertarlo. Sabía que si iba a hacerle ver lo que había hecho, tenía que ser inteligente al respecto. La venganza, me di cuenta, no tenía que ser desordenada, no tenía que ser a base de gritos o peleas. Se trataba de precisión, de hacerle comprender el valor que yo aportaba. Y para hacer eso, necesitaba comenzar con el negocio. Era su posesión más preciada, lo que más amaba, y me iba a asegurar de que viera lo frágil que era sin mí. El primer paso fue simple. Comencé a revisar los registros financieros de la empresa, los contratos, las asociaciones. No iba a sabotearlo inmediatamente. Necesitaba encontrar las grietas, los lugares donde había sido descuidado. Siempre hay cosas que se escapan cuando te vuelves demasiado grande, demasiado confiado, y ahí es donde iba a atacar. Esperaría, observando, esperando mi momento. Le dejaría seguir pensando que tenía todo bajo control mientras yo preparaba el escenario para su caída. Pasaron los días y Alex regresó, felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba. Regresó con el encanto habitual, la arrogancia confiada que siempre tenía, como si nada hubiera cambiado. Ni siquiera notó que algo había cambiado en mí. Su arrogancia era exasperante, pero también me dio la oportunidad perfecta para ejecutar mi plan. Cada vez que me miraba, podía ver la indiferencia en sus ojos. Ya no me veía como una socia. Pero no iba a dejar que eso me detuviera. En cambio, lo observé cuidadosamente. Estudié cada uno de sus movimientos, cada palabra que decía, cada decisión que tomaba. Yo estaba allí, tranquila, observando, preparándome. No tenía ni idea de que yo ya estaba trabajando entre bastidores, que ya había comenzado a manipular los sistemas que él creía controlar. Ya estaba colocando las piezas en su lugar, preparando el negocio para un lento e inevitable desmoronamiento. Cada movimiento que hacía era calculado, cada acción deliberada. No se trataba de arruinarlo, se trataba de hacerle sentir las consecuencias de sus actos. Lo que más dolía no era que me hubiera hecho daño, era darme cuenta de que yo había dejado que sucediera. Había sido cómplice de mi propia caída, pero ahora era el momento de recuperar el control. El camino que había elegido no era fácil, pero era necesario. Y mientras lo veía seguir con su día, felizmente inconsciente, sentí una extraña sensación de satisfacción. Era hora de mostrarle cuánto dependía de mí. Los días posteriores al regreso de Alex se sintieron como una eternidad, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. El frío y silencioso trato que le había estado dando no era nada comparado con la tormenta que me estaba preparando para desatar. No tenía ni idea de que cada momento de nuestra interacción era parte de un plan mayor, uno que lo pondría de rodillas. Había aprendido hacía mucho tiempo que nada en este mundo es más poderoso que la información. Es lo único que puede hacer o deshacer a una persona, y yo tenía todas las herramientas que necesitaba para ejecutar el plan que había elaborado cuidadosamente. Ya había comenzado a revisar los registros de la empresa, buscando cualquier vulnerabilidad que pudiera explotar. Al principio, dudé, se sentía mal. Pero cuanto más profundizaba, más claro se volvía que me había ganado este momento. Le había dado todo, había sacrificado partes de mí misma que nunca podría recuperar. ¿Y que había recibido a cambio? Nada más que negligencia y falta de respeto. No se trataba solo de vengarme de él, se trataba de reclamar todo lo que me pertenecía por derecho. El primer paso fue sutil. Comencé a introducir pequeños pero críticos cambios en los sistemas financieros de la empresa, nada obvio, solo ajustes aquí y allá. Un contrato mal archivado, un pago enviado a la cuenta equivocada, un trato aparentemente insignificante alterado a favor de una empresa rival. Para cualquiera, parecerían errores honestos, pero para alguien que conocía el negocio tan íntimamente como yo, eran deliberados. Cuanto más ajustaba, más podía ver las grietas que comenzaban a aparecer en el imperio cuidadosamente construido de Alex. Nunca había sido de las que toman decisiones precipitadas. La venganza, me di cuenta, no se trata de gestos salvajes o movimientos apresurados, se trata de precisión, y cada acción que tomara debía calcularse a la perfección.
Lo había visto manejar problemas antes, la forma en que reaccionaba a pequeños problemas en la empresa, y sabía exactamente qué era lo que más los sacudiría. No era la ruina financiera, podía soportar eso. No era la desgracia pública, tenía una habilidad especial para darle la vuelta a las cosas a su favor. No, lo que más le dolería sería darse cuenta de que había dependido de mí para todo, y que sin mí, su imperio se derrumbaría. Una noche, mientras estaba sentada en mi escritorio revisando más documentos financieros, sentí un cambio en el aire. Había sido cuidadosa, pero la tensión había ido en aumento durante días. Alex se estaba volviendo cada vez más distraído, más errático en sus decisiones. Podía ver las señales sutiles. Estaba dudando de todo, apoyándose en su asistente para que lo ayudara con cosas que antes manejaba por sí solo. Era hermoso verlo, sabiendo que todo con lo que estaba luchando era por mi culpa. Tenía el control y me sentía empoderada. Pero justo cuando comenzaba a sentir la euforia del éxito, surgió un nuevo desafío. Uno de sus socios comerciales más cercanos, alguien que había estado con él desde el principio, comenzó a cuestionar la dirección de la empresa. Las grietas que había causado ahora se estaban volviendo más visibles, y podía sentir que Alex comenzaba a entrar en pánico. No era estúpido, sabía que algo andaba mal, pero no podía identificarlo, y así era exactamente como lo quería. Cuanto más inseguro se volviera, más podría manipular la situación a mi favor. Continué trabajando en las sombras, moviendo los hilos, haciendo llamadas y enviando correos electrónicos que parecían lo suficientemente inocentes, pero que estaban llenos de consecuencias. Podía sentir el peso de todo presionándome, pero no podía detenerme ahora. Había una parte de mí que quería detenerse, alejarse del desastre que estaba creando, pero la otra parte, la parte que había sido descuidada durante años, se negaba a dejarme renunciar. Cada paso que daba hacia mi objetivo se sentía como un paso más cerca de la justicia, más cerca de un futuro en el que no tendría que esconderme más en las sombras. Este era mi momento. Luego llegó el día que había estado esperando. En su ciega búsqueda de control, cometió un error crítico. Confió demasiado en uno de sus nuevos asesores, alguien que se había unido recientemente a la empresa y parecía demasiado ansioso por impresionarlo. Había estado siguiendo los movimientos de este asesor durante semanas, notando los sutiles errores que había estado cometiendo. Había reunido suficiente información para hacer un movimiento. La próxima vez que cometiera un error, yo estaría lista. Planté la semilla, solo un pequeño fragmento de información errónea que desencadenaría una reacción en cadena. No era nada obvio, solo una ligera modificación a un trato crítico, algo que, en las circunstancias adecuadas, sería la ruina de la empresa. Pero Alex estaba demasiado distraído por todo lo demás como para darse cuenta. Cuando el trato se desmoronara, la culpa recaería directamente sobre él. Había tomado la decisión. Había confiado en la persona equivocada e ignorado las señales de alerta que habían estado justo frente a él. Iba a ser la tormenta perfecta, y yo era la que sostenía las riendas. Casi podía oír el pánico en su voz mientras me sentaba y veía cómo se desarrollaba el caos. Las llamadas, los correos electrónicos frenéticos, las reuniones con su equipo mientras luchaban por salvar lo que quedaba. Todo era parte de mi plan, y la mejor parte, Alex no tenía ni idea de que era yo quien movía los hilos entre bastidores. Cada minuto que pasaba, cada decisión que tomaba lo acercaba a la comprensión de que había perdido el control de lo que creía poseer. Pero hubo un giro, uno que no había anticipado. A medida que los problemas financieros de la empresa se agravaban, uno de los inversores de Alex desde hacía mucho tiempo, alguien que siempre lo había admirado, comenzó a dudar de él. Las grietas en su imperio se estaban volviendo demasiado obvias, y el inversor estaba comenzando a retirarse. Este era el golpe final, el momento que había estado esperando. Los cimientos sobre los que Alex había construido su imperio estaban comenzando a desmoronarse, y todo era debido a mi cuidadosa planificación. Había confiado en mí durante tanto tiempo, pero ahora lo estaba perdiendo todo, y ni siquiera sabía cómo detenerlo. La satisfacción que sentía era agridulce. No se trataba solo de destruirlo, se trataba de hacerle comprender cuán profundo era realmente mi impacto en su vida. Se trataba de demostrar que yo era la que siempre había estado allí, sosteniendo todo mientras él se llevaba todo el crédito. Ahora era su turno de enfrentar las consecuencias de sus actos. Siempre había sido yo la que limpiaba sus desastres, la que se aseguraba de que todo funcionara sin problemas, pero ahora las tornas habían cambiado. Mientras veía a Alex luchar para arreglar todo, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se diera cuenta de la verdad. No iba a ser fácil para él aceptar el hecho de que había perdido todo, su negocio, su reputación y a mí. Y eso, al final, sería la parte más dolorosa de todas.
Se sentía como si se estuviera gestando una fuerte tormenta, y yo estaba en el ojo de la misma, tranquila y serena mientras todo a mi alrededor se hacía añicos. Vi a Alex luchar, su habitual comportamiento confiado reemplazado por frustración y confusión mientras la empresa se tambaleaba al borde del colapso. Estaba sucediendo tal como lo había planeado. Las decisiones, los retrasos, los errores crecientes, todo ello conduciendo a una crisis que no tenía ni idea de cómo solucionar. Había pasado años creyendo que tenía el control, que todo lo que tocaba se convertía en oro, pero ahora esa ilusión se estaba desvaneciendo pieza por pieza, y todo era debido a mi cuidadoso diseño. Podía sentir la tensión en el aire a medida que aumentaban las apuestas. Su mundo se estaba desmoronando, y yo era la que tiraba de las cuerdas. Cada oportunidad perdida, cada error, era un paso más hacia el momento de la verdad. Pero lo que no había anticipado era la profundidad de su pánico cuando las cosas comenzaron a descontrolarse más rápido de lo que él podía controlar. Ya no se trataba solo de la empresa, se trataba de su reputación, su identidad. Y yo no solo le estaba quitando eso, lo estaba obligando a confrontar lo único que nunca podría ignorar, la verdad. Siempre había sabido que Alex tenía un ego frágil. Su confianza era más bien una máscara, una que ocultaba una profunda inseguridad que nunca había dejado que nadie viera. Esa inseguridad estaba a punto de ser expuesta al mundo. A medida que los tratos comenzaban a fracasar y los inversores comenzaban a retirar su dinero, comenzó a contactar a aquellos a quienes alguna vez consideró aliados, pero las llamadas telefónicas que hizo solo parecieron empeorar las cosas. Las personas en las que pensaba que podía confiar se estaban distanciando, viéndolo como un fracaso, un hombre que había dejado que su arrogancia lo superara. El golpe final llegó cuando el cliente más grande de la compañía, uno de los pilares que sostenían su imperio, decidió romper lazos. Yo también había orquestado eso, solo un susurro aquí, un empujón allá, una filtración cuidadosamente programada que sugería que Alex estaba perdiendo el control del negocio. Lo había hecho sin mover un dedo, simplemente manipulando la narrativa. Cuando llegó la noticia, Alex se puso blanco como una sábana, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No podía entender lo que estaba sucediendo, porque todo se derrumbaba a su alrededor. Y lo peor de todo era que no podía averiguar quién estaba detrás de todo. No pasó mucho tiempo antes de que viniera a mí. Había estado esperando esto, el pánico en sus ojos, la desesperación en su voz. Era todo lo que había imaginado. Llegó a casa tarde esa noche, desaliñado y exhausto, como si hubiera envejecido años en cuestión de horas. Entró por la puerta y se detuvo, como si no hubiera esperado que yo estuviera allí. Por un breve momento, pareció inseguro de si hablar o irse, pero cuando me vio sentada tranquilamente en el sofá, su voz se quebró. Evelyn, comenzó, con las palabras llenas de frustración. ¿Qué está pasando? Todo se está desmoronando. Los inversores se están retirando, los clientes se van y no puedo arreglarlo. Necesito tu ayuda. Me costó mucho no sonreír ante la ironía de todo. Después de años de ser yo quien lo apoyaba, quien trabajaba incansablemente entre bastidores, finalmente me estaba pidiendo ayuda. Pero no fueron solo las palabras que pronunció lo que me hizo sentir satisfecha, fue la comprensión de que había cambiado las tornas por completo. Siempre me había visto como secundaria, como una simple ayudante. Ahora me necesitaba más que nunca, y yo no tenía prisa por ofrecerle ayuda. ¿Me necesitas?, dije, con la voz baja y firme. ¿Dónde estaba tu confianza cuando importaba, Alex? ¿Dónde estaba tu aprecio por todo lo que hice para que esta empresa fuera lo que es? Nunca me viste, ni siquiera reconociste el papel que desempeñé. Tu éxito. Se acercó, sus ojos buscando los míos, pero hubo un cambio. No era el viejo Alex, el que siempre parecía saber exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Esta vez, estaba vulnerable, inseguro. Ya no se trataba del negocio, se trataba de poder, su poder y su desesperada necesidad de recuperarlo. Cometí un error, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Nunca debí haberte hecho a un lado. Tienes razón, siempre fuiste tú quien mantuvo las cosas unidas, pero no lo vi entonces. Estaba demasiado atrapado en todo, demasiado concentrado en construir algo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de culpa. Pero no me interesaban sus disculpas, no me interesaba el hombre que era ahora, roto y rogando perdón. La verdad era que ya no necesitaba sus disculpas. Lo que necesitaba era justicia. Lo que necesitaba era que él entendiera las consecuencias de sus actos. Sabes, Alex, dije, con tono frío, este es el momento que has estado temiendo. No el colapso de la empresa, no las pérdidas, sino la verdad.
La verdad de que has estado viviendo una mentira, que todo lo que has construido se construyó sobre mi espalda. Yo he sido la que ha trabajado, la que ha mantenido las cosas a flote, pero estabas demasiado cegado por tu propio ego para verlo. Su rostro palideció. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. Había pasado tanto tiempo atribuyéndose el mérito de mi trabajo que ni siquiera había considerado cómo funcionaba todo entre bastidores. Ya no era solo la esposa callada, era la mente maestra. Y ahora tenía que enfrentarse al hecho de que no había podido verme por lo que realmente era. Abrió la boca para volver a hablar, pero no le salieron las palabras. Estaba roto, derrotado. Por un breve momento, casi sentí lástima por él, pero luego los recuerdos volvieron a inundarme. Los años de sacrificio, los años de verlo atribuirse el mérito de todo mientras yo permanecía en un segundo plano. Ya no había lugar para la compasión. Arréglalo tú mismo, dije, levantándome del sofá. Siempre pensaste que eras tú quien tenía todas las respuestas. ¿No? Ahora es el momento de ver que tan bien te va sin mí. Con eso, me di la vuelta y me alejé, dejándolo allí de pie, destrozado y sin palabras. Por primera vez en años, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Finalmente había recuperado el control de mi vida, y al hacerlo, le había hecho darse cuenta de cuánto había dependido de mí. La tormenta había pasado, pero el daño estaba hecho, y Alex nunca olvidaría la lección que le había enseñado, que nadie puede prosperar realmente sin aquellos que trabajan silenciosamente entre bastidores. Lo dejé de pie en la sala de estar, con los hombros caídos y el rostro ceniciento. Por primera vez en nuestra relación, no sentí ni una pizca de compasión por él. Había pasado demasiados años satisfaciendo sus necesidades, priorizando sus sueños y ocultando mis propios deseos bajo el peso de sus ambiciones. Ahora, en el silencio de ese momento, entendí algo profundamente. Él ya no era el centro de mi mundo. Caminaba por la casa, podía sentir el eco de mis pasos en cada rincón, las paredes presenciando mi transformación. La mujer que había sido invisible, que se había permitido ser dejada de lado, se había ido. En su lugar estaba una mujer que había reclamado su voz, su propósito y su poder. Y mientras estaba allí parada, reflexionando sobre todo lo que había sucedido, sabía que el futuro era mío para moldearlo. Los siguientes días fueron un borrón de llamadas telefónicas, correos electrónicos y conversaciones. Los intentos de Alex de salvar lo que quedaba de su empresa fueron fútiles. Los inversores en los que había confiado se retiraban uno tras otro, citando la falta de confianza y la inestabilidad que se había apoderado de la empresa. Los medios de comunicación, siempre hambrientos de una historia, comenzaron a captar los susurros de su caída. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo supiera la verdad, que el otrora invencible magnate se estaba derrumbando, y la mujer que siempre había estado en su rincón ya no estaba allí para recoger los pedazos. Pero lo que realmente me impactó no fue la caída de su imperio, ni la forma en que la gente se apresuraba a distanciarse de él. Fue la comprensión de que yo también había cambiado. Había pasado años aferrándome a una versión de mí misma que estaba definida por mi relación con él, pero ahora, por primera vez, era libre. No estaba definida por su éxito, sus fracasos o su constante necesidad de validación. Era mi propia persona, con mi propio futuro que construir. Mientras veía a Alex tambalearse en las secuelas, no pude evitar sentir una extraña sensación de paz. Había una parte de mí que había esperado sentirse triunfante, saborear el dulce sabor de la victoria después de todos los años de frustración. Pero en cambio, sentí algo más: claridad. El pasado, con todas sus decepciones y traiciones, finalmente había quedado atrás. No había satisfacción en verlo caer, ni alegría en verlo perderlo todo. Lo que importaba ahora era que había tomado el control de mi propia vida. Durante las semanas siguientes, el mundo de Alex continuó desmoronándose. Sus intentos de salvar su negocio se encontraron con la resistencia de aquellos que alguna vez habían sido sus aliados más cercanos. Los clientes que le habían sido leales durante años comenzaron a buscar otras opciones, y la reputación que tanto tiempo le había costado construir se desintegró lentamente. En medio de todo este caos, volvió a contactarme, sus mensajes llenos de disculpas, de súplicas de reconciliación. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya había seguido adelante. Un día, recibí una carta suya. Era una nota simple, llena de arrepentimiento, pidiendo perdón. Reconoció que me había dado por sentada, que no había visto mi valor hasta que fue demasiado tarde. Era la disculpa que siempre había querido escuchar, pero me di cuenta de que ya no la necesitaba. Lo había perdonado mucho antes de que tuviera la oportunidad de disculparse. El perdón que buscaba no era para él, era para mí. Había dejado ir la ira,
la amargura y el resentimiento que me habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Con eso, tomé mi decisión. No respondí a su carta, no lo necesitaba. La curación ya había comenzado y estaba sucediendo en mis términos. Había aprendido a priorizarme a mí misma, a valorar mi propia felicidad y bienestar por encima de todo. Alex había sido parte de mi vida durante tanto tiempo, pero ya no tenía ningún poder sobre mí. Su caída no fue obra mía, fue consecuencia de sus propias acciones, de las decisiones que había tomado al descuidar lo que le había ayudado a tener éxito. Las semanas se convirtieron en meses y la vida comenzó a asentarse en un nuevo ritmo. Me encontré redescubriendo pasiones que había olvidado hacía mucho tiempo, persiguiendo objetivos que habían estado en espera durante demasiado tiempo. La libertad que sentía era liberadora. Ya no tenía que encajar en el papel de la esposa obediente, la socia silenciosa en su éxito. Era mi propia persona, y el mundo estaba lleno de oportunidades. La caída en desgracia de Alex se convirtió en una historia con moraleja, una de la que la gente hablaba en voz baja. Había aprendido por las malas que nadie alcanza la grandeza solo, y las personas que habían estado allí para él, que habían hecho posible su éxito, fueron las que había dejado de lado cuando pensó que ya no las necesitaba. Al final, no fue el colapso de su negocio lo que lo destruyó. Fue la comprensión de que había perdido a la única persona que realmente había creído en él, la única persona que lo había apoyado incondicionalmente. En cuanto a mí, aprendí algo invaluable durante este tiempo. La venganza no se trata de destrucción, se trata de recuperación. No había destruido a Alex, él se había destruido a sí mismo. Todo lo que hice fue dejar de interpretar el papel en el que me había encasillado. La venganza que había buscado no estaba en arruinarlo, estaba en encontrar mi propio camino, en redescubrir quién era sin él. La lección que aprendí fue que mi valor nunca estuvo ligado a su éxito, su aprobación o su amor. Siempre había sido suficiente por mí misma. Y así seguí adelante, libre del peso del pasado. El futuro era mío para crearlo, y tenía todas las herramientas que necesitaba para construir algo más grande de lo que jamás había imaginado. El viaje no había terminado, pero era mío para definirlo. La venganza que había buscado había sido dulce, pero la verdadera victoria estaba en la libertad que había encontrado. Estaba la fuerza para dejar ir lo que ya no me servía y el coraje para entrar en un nuevo capítulo de mi vida. Y al final, esa fue la victoria más poderosa de todas.